Pues sí, por sorpresa, Apple acaba de lanzar iOS 15.2.1. Sé que es una actualización como muy rara, además es muy pequeña, pero en verdad es totalmente necesaria por algunos problemas que arrastraba la actualización de iOS 15.2. Si no sabéis todas las novedades de la anterior actualización, que fue una de las más grandes de este sistema operativo, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo porque es fundamental para entender ahora esta actualización. iOS 15.2 estaba dando diferentes problemas, entre los que se encontraban, por ejemplo, que la duración de batería se había reducido un poco en algunos usuarios. No sé si tú eras el caso, si quieres dímelo en los comentarios, y también si con esta actualización ha mejorado o no ha mejorado. También otros usuarios tenían problemas que se volvían lento el dispositivo y temporalmente no respondía, ¿vale? También otros usuarios decían que en partes de la pantalla con esta actualización pues no les funcionaba o directamente se quedaba congelado. En este caso yo no he tenido este problema, como estáis viendo, pero muchos usuarios sí. Se supone que esta actualización viene a arreglar también esto. Otros usuarios me han comentado que tenían problemas entre la conexión entre el Apple Watch y el iPhone, aunque esto pocos me lo han dicho, y más sobre todo me lo habéis comentado ha sido el problema de Apple y de algunas operadoras con la función de iCloud Relay privado. Ya sabéis que es una especie de VPN, no llega a serlo, pero es muy parecido, ¿vale? Oculta nuestra conexión cuando estamos navegando por internet, y hay muchos usuarios que me decíais que con iOS 15.2 algunas operadoras de vuestro país os habían cancelado el acceso o no podíais activarlo cuando teníais los datos móviles. Pues parece que esta actualización viene a solucionar este problema. Aún así, si queréis una solución temporal, simplemente os tenéis que ir a los ajustes, a datos móviles, y aquí en opciones vais a activar esta opción que es limitar el rastreo de dirección IP. Esto puede solucionar este problema, aunque hay algunos usuarios que sigue persistiendo. Aún así, esta sería un poco la solución. También, por último, vendría esta actualización a parchear algo relacionado con la seguridad y con un exploit que estaría relacionado con la aplicación de HomePod o con el protocolo de la aplicación Casa. En este caso, pues habría encontrado una vulnerabilidad que hacía que el iPhone se reiniciase sin cesar, y también podría permitir a los atacantes acceder y así poder, gracias a las aplicaciones de terceros, desencadenar un error que sucedería constantemente dentro de la aplicación de Casa. Si no quieres actualizar o quieres solucionar este problema, también hay una pequeña solución, que es simplemente yéndote a los ajustes, a iCloud, y desactivar la opción de Casa en las opciones de iCloud. Es decir, no se van a sincronizar todos tus dispositivos a través de iCloud, pero al menos este problema, si quieres evitarlo, puedes solucionarlo de esta manera. También esta actualización parece que viene a prevenir esto. Ya sabéis que en el comentario fijado os estaré diciendo todo lo que al final se ha cumplido con esta actualización. Lo que se me ha olvidado también, pues simplemente lo aclaro en el comentario fijado. Si os preocupa si ha mejorado la batería o el rendimiento o qué es lo que ha cambiado de momento, pues no me ha dado tiempo a verlo todo. Decidme aún así en los comentarios vuestro feedback, qué tal los estáis encontrando, y también ya sabéis que nunca recomiendo a las actualizaciones de los dispositivos un poquito más antiguos. Os recomiendo esperar a ver cómo va evolucionando esta actualización. De momento, a mí, como estáis viendo, me está yendo bastante bien y no he tenido ningún problema. Así que chicos, espero os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo corto donde os he estado explicando un poco un resumen de esta pequeña actualización, y os voy a dejar por aquí más actualizaciones que tienen más chicha que esta, no os voy a mentir. Así que muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!